Nuestro primer relato. Un conductor experimentado, quien prefiere mantener su nombre en anonimato desde Oaxaca, México, nos cuenta lo siguiente. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. He recorrido cada carretera, cada autopista, cada camino viejo que puedan imaginar. Siempre fui escéptico con eso de lo paranormal, hasta aquella madrugada en Oaxaca. Era aproximadamente las 3:30 de la mañana. Venía de hacer una entrega en Puerto Escondido y tomé una carretera vieja, de esas que ya nadie usa porque hicieron la autopista nueva. Pero yo la prefería porque no había casetas y conocía bien el camino. La niebla estaba espesa esa noche, tan espesa que apenas veía unos metros adelante. Llevaba la radio prendida, música norteña para mantenerme despierto, cuando de repente todo se quedó en silencio. La radio se apagó sola. El motor parecía no hacer ruido. Solo escuchaba mi propia respiración. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era la niebla jugándome una mala pasada, pero conforme me acercaba, pude verlos claramente. Una procesión de figuras con túnicas oscuras, como monjes, cruzando la carretera de izquierda a derecha. Debí haber frenado por instinto, porque el tráiler se detuvo a unos 20 metros de ellos. Ahí fue cuando me di cuenta de lo verdaderamente aterrador. No caminaban, flotaban. Flotaban a unos 15 o 20 centímetros del suelo. Conté 11 figuras, 11 túnicas oscuras moviéndose en completo silencio, en perfecta fila. Quise ver sus rostros, pero no tenían. Donde debería haber una cara solo había oscuridad, una oscuridad más profunda que la noche misma. La procesión se tomó su tiempo, tal vez fueron 2 minutos, pero se sintieron como una eternidad. No podía mover ni un músculo, estaba paralizado, con las manos aferradas al volante, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Cuando la última figura desapareció en la niebla del otro lado del camino, todo volvió a la normalidad de golpe. La radio regresó con la música, el ruido del motor volvió, como si alguien hubiera quitado el botón de silencio del mundo. Arranqué de inmediato y conduje sin parar hasta el siguiente pueblo. No le conté a nadie durante semanas porque pensé que me creerían loco, pero después, platicando con otros traileros en un restaurante de carretera, uno de ellos me dijo, «Te encontraste con los monjes de la carretera vieja». Al parecer, no soy el único que los ha visto. Desde ese día, algo respecto a lo que creía cambió completamente. Ya no tomo esa carretera, y cuando manejo de noche, siempre llevo una estampita de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Una procesión sin rostros flotando en la niebla de una carretera olvidada. ¿Almas en peña repitiendo un ritual que no pudieron completar en vida? ¿O algo más antiguo? Algo que existía en esos caminos mucho antes de que fueran pavimentados. ¿Usted ha tenido alguna experiencia así? ¿Algo que le haya hecho reestructurar completamente lo que creía sobre lo paranormal? Piénselo mientras escuchamos el siguiente relato. En lo que nos responde, vámonos con Roberto Mendoza, desde Chihuahua, México, quien nos comparte una experiencia que lo atormentó durante años. Yo trabajo para una empresa de transporte del norte. Hago rutas largas, a veces de 14 o 16 horas seguidas. La radio CB es mi compañera, mi forma de no sentirme tan solo en esas carreteras infinitas del desierto. Esto pasó hace 3 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Iba por la carretera federal que va de Chihuahua a Juárez, un tramo que conozco de memoria. Era una noche sin luna, de esas oscuras donde los faros de tu tráiler parecen ser la única luz en kilómetros. Iba escuchando a otros conductores en el canal 19, el típico canal que todos usamos. Platicaban de fútbol, del precio del diésel, cosas normales. De repente, alrededor de las 2 de la mañana, todas las conversaciones se cortaron. Hubo unos segundos de estática pura y luego, los gritos. Eran gritos desgarradores. Un hombre gritando, «¡No, no, no! ¡Frena, frena!» Y luego un estruendo metálico terrible. El sonido de vidrios quebrándose, metal retorciéndose. Y después, silencio.
Me quedé helado. Agarré el micrófono y pregunté, ¿qué pasó? ¿Alguien tuvo un accidente? ¿Dónde están? Nadie respondió. Volví a preguntar, más fuerte. Nada. Cambié de canal, regresé al 19 y ahí estaban todos de nuevo, platicando como si nada hubiera pasado. Les pregunté si habían escuchado los gritos, el accidente. Me dijeron que no, que yo era el único que había estado en silencio por unos minutos, que pensaron que se me había apagado la radio. Seguí manejando, inquieto, pero pensando que tal vez había sido interferencia, alguna señal cruzada. Pero entonces llegué al kilómetro 187. Ahí estaban. Restos de flores viejas, cruces, fotografías descoloridas, un memorial de carretera. Me detuve, bajé a leer las placas. Familia Cortés, 15 de marzo de 2001, descansen en paz. Saqué mi celular y busqué. Encontré la nota en un periódico viejo digitalizado. Accidente fatal en el kilómetro 187 de la carretera Chihuahua-Juárez. Un tráiler perdió el control y colisionó frontalmente con una camioneta. 4 muertos. El conductor del tráiler declaró que trató de frenar, pero sus frenos fallaron. La fecha del accidente, exactamente 20 años antes, en la misma madrugada, casi a la misma hora. Escuché su último momento. Escuché su muerte por ese maldito micrófono. Desde entonces, cuando paso por ese kilómetro, apago la radio CB. No quiero volver a escuchar. Hay cosas que quedan grabadas en los lugares, en el aire mismo, esperando a alguien que pueda escucharlas. El tiempo no es lineal en las carreteras malditas. Los últimos segundos de vida, el terror final, quedan atrapados como ecos, esperando ser escuchados por alguien en la frecuencia correcta. ¿Será que ciertos lugares graban los momentos de mayor dolor como una cinta que se reproduce una y otra vez en aniversario? Pero las carreteras no solo guardan ecos del pasado, a veces algo decide acompañarnos en el presente. Vámonos con Martín Solís, desde Veracruz, quien nos relata lo siguiente. Yo transporto mercancía general, electrodomésticos, muebles, cajas. Siempre reviso bien el peso antes de salir porque un tráiler sobrecargado es un peligro y te pueden multar. Esa noche salí de Córdoba rumbo a Jalapa con una carga de refrigeradores. Peso total, 18 toneladas. Todo en orden. Las primeras 2 horas de viaje fueron normales. Carretera de montaña, muchas curvas, pero nada fuera de lo común. Pero al entrar a una zona muy boscosa, donde no hay poblado cerca, empecé a sentir que el motor se esforzaba más de lo normal. Al principio pensé que era el terreno, tal vez una pendiente más pronunciada, pero revisé el indicador de inclinación y estaba en una zona plana. Aún así, el motor rugía como si estuviera subiendo una montaña con el doble de carga. Cambié de velocidad, pisé más en el acelerador, pero el tráiler se volvía más pesado con cada kilómetro. Era como si algo invisible se estuviera subiendo al remolque, añadiendo peso gradualmente. Entonces decidí revisar el retrovisor lateral. Lo que vi me heló la sangre. Sobre el techo de mi remolque había una masa oscura, amorfa, que se movía como si respirara. No tenía forma definida, pero era densa, tan densa que podía ver cómo el remolque se hundía ligeramente bajo su peso. Aceleré, pero el motor no daba más. La velocidad bajó de 80 a 60, luego a 40 kilómetros por hora. La masa seguía ahí, cada vez más grande, extendiéndose por todo el techo del tráiler. El pánico total me invadió. No sabía qué hacer. Detenerme, seguir manejando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Fue entonces cuando vi luces adelante. Un pueblito pequeño, apenas unas casas con luz en los porches. Me acerqué lo más rápido que pude, tocando el claxon desesperadamente. En el momento exacto en que crucé el letrero que decía el nombre del pueblo, sentí cómo el tráiler se aligeró de golpe. El motor volvió a su ritmo normal. La velocidad aumentó naturalmente. Miré por el retrovisor. La masa había desaparecido. Me detuve al lado de la carretera.
Salí temblando a revisar el remolque. Subí con una linterna. Todo estaba normal, la carga intacta, pero en el techo del remolque había marcas, como huellas, pero no de manos ni pies. Eran marcas de algo que se había arrastrado, dejando rastros húmedos y oscuros que olían a tierra mojada y algo más, algo podrido. Le tomé fotos, pero cuando las revisé después, solo se veían manchas borrosas, como si la cámara no pudiera enfocar lo que había captado. Terminé el viaje al amanecer. Reporté un problema mecánico para justificar el retraso, pero nunca dije la verdad. ¿Quién me iba a creer? Ahora, cuando tengo que pasar por esa zona, solo viajo de día, y si por alguna razón tengo que hacerlo de noche, llevo música a todo volumen, todas las luces prendidas, y nunca miro el retrovisor en esa carretera. Entidades que no solo observan, sino que interactúan físicamente con nuestro mundo. Una presencia tan real que puede sentirse en el peso, en el esfuerzo del motor, en las marcas que deja atrás. ¿Qué es esa masa oscura que elige ciertos vehículos, ciertos conductores? ¿Y por qué desaparece ante las luces de la civilización? Pero hay algo peor que ver lo paranormal. Es escucharlo revelar verdades que preferirías mantener ocultas. Nuestro último relato viene de un conductor anónimo desde Guanajuato, quien nos comparte la experiencia más perturbadora de todas. No voy a dar mi nombre. No puedo. Después de lo que pasó, prefiero que esto quede como una historia anónima más de las carreteras mexicanas. Trabajo transportando materiales de construcción. Hace 6 meses tuve que hacer una ruta nueva, un atajo que me recomendó otro conductor para ahorrar tiempo. Incluía atravesar un túnel largo, muy largo, que cruza una montaña en Guanajuato. Me dijeron que era seguro, bien iluminado, sin tráfico pesado. Lo que no me dijeron es que ese túnel tiene reputación. Entré alrededor de la 1 de la mañana. El túnel debe medir unos 3 o 4 kilómetros. Las paredes son de concreto, con luces amarillas cada ciertos metros que le dan un aspecto sombrío, como de película de terror. Al principio todo normal. El eco del motor retumbando en las paredes, mis luces iluminando el camino, pero conforme avanzaba, empecé a notar que el eco sonaba raro. El ruido del motor ya no era solo el ruido del motor, había algo más, como si el eco trajera palabras, susurros mezclados con el sonido mecánico. Bajé el volumen de la radio para escuchar mejor. Error, terrible error. Los susurros se hicieron más claros. Eran voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, todas susurrando cosas diferentes. No podía entender qué decían, pero me producían una ansiedad inexplicable. Aceleré, queriendo salir de ahí rápido, pero mientras más aceleraba, más fuertes se volvían las voces, y entonces empecé a entenderlas. Susurraban secretos, mis secretos. Una voz de mujer dijo: «Le robaste 500 pesos a tu madre cuando tenías 16 años para impresionar a una chica». Era verdad, algo que nunca le había dicho a nadie, algo que había tratado de olvidar. Otra voz, de hombre mayor: «Le dijiste a tu esposa que trabajarías horas extra, pero fuiste a un bar y llegaste borracho». También verdad, una mentira pequeña, pero mentira al fin. Las voces seguían, una tras otra, revelando cada cosa mala que había hecho, cada mentira que había dicho, cada momento del que me avergonzaba. Cosas que ni siquiera recordaba conscientemente empezaron a salir de las paredes de ese túnel. Dejaste que tu mejor amigo se llevara la culpa de algo que tú hiciste en la secundaria. Viste un accidente y no te detuviste a ayudar porque tenías prisa. Le deseaste la muerte a tu hermano cuando pelearon por la herencia. Esa última me quebró, porque era verdad. En un momento de enojo, le había deseado lo peor a mi propio hermano, y aunque después me arrepentí, ahí estaba, ese pensamiento oscuro expuesto en voz alta en ese maldito túnel.
Empecé a gritar para no escuchar. Puse la radio a todo volumen, pero las voces eran más fuertes. Salían del motor, de las paredes, del aire mismo. Tus hijos te tienen miedo cuando te enojas. Engañaste en ese examen importante. Le mentiste al seguro sobre el accidente. No podía más. Lágrimas corriendo por mi cara, las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a darme un infarto ahí mismo. Y justo cuando pensé que iba a volverme loco, cuando las voces empezaban a hablar de cosas que ni siquiera había hecho, pero que había pensado, que había deseado en secreto, vi la luz, la salida del túnel. Salí disparado de ahí. En cuanto crucé, el silencio fue absoluto, solo el ruido normal del motor, nada más. Me detuve a un lado de la carretera, temblando, llorando. Me quedé ahí por más de 1 hora, tratando de procesar lo que había pasado. Esa experiencia me cambió. Llamé a mi hermano al día siguiente y le pedí perdón de cosas que él ni siquiera sabía que había hecho. Mejoré mi relación con mi familia. Empecé a ir a terapia. Porque ese túnel me mostró algo aterrador. El monstruo más oscuro no es algo paranormal, está dentro de cada uno de nosotros, y ese túnel tiene la capacidad de sacarlo a la luz, de hacerte enfrentar cada pecado, cada error, cada pensamiento oscuro que has tenido. Nunca he vuelto a pasar por ese túnel, y si alguna vez tienen que atravesarlo, les recomiendo que lleven la conciencia limpia, porque ese lugar tiene oídos, tiene memoria, y conoce cada secreto que guardas. El túnel de los susurros, tal vez el relato más perturbador de todos, porque no se trata de fantasmas o apariciones, sino de un espejo invisible que refleja lo más oscuro de nuestra propia alma. ¿Será ese túnel un lugar de castigo, un purgatorio temporal donde debemos enfrentar nuestros pecados? ¿O es algo más antiguo? Una prueba que separa a quienes pueden vivir con sus acciones de quienes no pueden. La pregunta que nos deja es inquietante. ¿Qué revelaría ese túnel de nosotros mismos? 4 relatos, 4 carreteras, 4 manifestaciones de lo inexplicable. La procesión silenciosa nos recuerda que hay rituales y presencias que existían mucho antes que nosotros, que siguen su propio camino ajenos a nuestra realidad. El micrófono abierto nos muestra que el tiempo no es lineal en lugares donde el dolor fue tan intenso que quedó grabado como un eco eterno. La carga invisible nos confronta con entidades que no solo observan, sino que pueden interactuar físicamente con nuestro mundo, demostrando que lo paranormal tiene peso, tiene presencia real. Y el túnel de los susurros, ese nos enseña la lección más aterradora de todas, que a veces lo más horroroso no es lo que encontramos afuera, sino lo que llevamos dentro. Los traileros, esos hombres y mujeres que recorren nuestras carreteras en la soledad de la madrugada, son testigos de un México que la mayoría nunca verá. Un México de sombras y susurros, de apariciones y ecos del pasado. Para usted, ¿qué significan estas experiencias? ¿Son advertencias, castigos o simplemente recordatorios de que hay capas de realidad que se sobreponen con la nuestra? Me encantaría conocer su opinión. Y si usted ha tenido experiencias similares en carreteras, si ha visto o escuchado algo que no puede explicar, no olvide compartirnos sus historias en los comentarios. Cada relato que compartimos es una pieza más de este mosaico de misterio que juntos estamos construyendo. Si este video le ha parecido interesante, no olvide dejarnos su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en este viaje por las carreteras más oscuras de México. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, el último en salir, por favor, apague las luces.